Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Recuerdo, el propósito de esta carta es afirmar algunos problemas morales y doctrinales que la iglesia en Tesalónica estaba experimentando. Cuando vemos Hechos capítulo 17, vemos un paso muy corto por Pablo en la ciudad de Tesalónica y se ve forzado a escapar. Mientras Pablo estaba en Corinto, se cree que escribió la primera carta, y en esta carta él habla también de temas morales y de temas relacionados a la doctrina de la segunda venida de Jesús, como vemos en el capítulo 4 y 5. Pero cuando esta carta se entrega, podemos darnos cuenta que posiblemente algo sucedió entre el reporte que se menciona en la primera carta, allá en el capítulo 3, y la entrega de esa primera carta. En la primera carta, en el capítulo 3, Pablo menciona cómo él mandó a Timoteo, y Timoteo viene con buenas noticias. Y Pablo luego envía la primera carta, pero se cree que entre esa ida a Timoteo y la entrega de la primera carta algo sucedió, y a causa de personas queriendo estorbar con falsas cartas, con falsas profecías, falsas enseñanzas, pues empezaron a darse una serie de situaciones que hacen que Pablo escriba esta segunda carta. Vemos en el capítulo 1 de la segunda carta cómo Pablo anima a los cristianos y los prepara para el capítulo 2, donde se habla acerca de cómo ellos debían de entender que la segunda venida del Señor aún no había sucedido, y cómo antes de esa segunda venida era necesario que hubiera apostasía, que se desarrollara lo que estudiamos la semana anterior, que es el ministerio de la iniquidad, y que llegara la presencia del hombre de pecado, del cual también hablamos. Ahora en el capítulo 3 vamos a ver que Pablo deja un poco la parte escatológica, es decir, de lo relacionado al fin de los tiempos, y empieza a tomar manos en el asunto de la moralidad de la congregación. Así que vamos a empezar a leer, vamos a ir analizando algunas palabritas, vamos a ir además sacando algunas aplicaciones prácticas. ¿Ok? Dice así: por lo demás, hermanos, dice Pablo, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Vamos a ver acá que para Pablo era muy importante que oraran por él. Así que una lección práctica para nosotros es: nunca debemos de dejar de pedir oración por nosotros. Si el apóstol Pablo la necesitaba, seguramente usted y yo también necesitamos oración. Y vea todas las cosas que suceden cuando nosotros pedimos oración. No es simplemente que contamos lo que nos pasa. Claro, muchas veces decimos: oren por mi salud, oren por mi trabajo, oren por mi familia. Pero va mucho más allá de simplemente informarle a las personas qué nos está pasando. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos a otros que oren por nosotros, vamos a ayudar a nuestros hermanos a desarrollar empatía. ¿Por qué? Porque los ayudamos a que entiendan nuestras circunstancias y se pongan en nuestra situación. ¿Cuál era el caso de Pablo? Él iba predicando el evangelio e iba siendo perseguido al mismo tiempo. Y parte de esa persecución, como vimos, incluso por judíos que salieron de Tesalónica. Además de desarrollar la empatía en los hermanos, cuando nosotros pedimos oración, también aumentamos nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque claramente estamos solicitando a nuestros hermanos para que ellos oren a Dios y Dios haga algo en nosotros.
Así que no solamente ellos van a desarrollar empatía, nosotros desarrollamos confianza en Él. Sabemos que yo estoy orando, mis hermanos están orando y esto va a tener un resultado. Si no, ¿para qué voy a pedir oración si no espero que algo suceda? Sería absurdo. Y además de esto, vamos a ver que cuando nosotros ponemos a nuestros hermanos y les solicitamos, oren por mí, de cierta forma también vamos a estar fomentando los hábitos cristianos entre la comunidad de la iglesia. Porque si yo les digo a ustedes, por ejemplo, oren por mí, y ustedes toman mi petición, y ustedes van a sus casas y antes de dormir o mientras están en su hogar sacan un tiempo para orar, o incluso en la oración por los alimentos me recuerdan y le piden al Señor. Estoy fomentando que ustedes vayan y practiquen la oración. Entonces impacta tanto la vida de los hermanos como la propia cuando nosotros estamos solicitando oración, y no debemos de dejar de hacerlo, como tampoco debemos de dejar de tomar en serio las solicitudes de aquellos que nos piden oración, porque así como Pablo estaba pasando un momento difícil, nuestros hermanos son serios también cada vez que piden oración, y no se vale que lo dejemos ahí en la lista de cosas que decimos, sí, está bien, y luego lo olvidamos. Claro, no hay una policía de la oración, ¿verdad? Ahí persiguiéndonos, viendo a ver si oramos o no oramos. Pero si tomamos un compromiso, Jesús nos enseñó, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Entonces, si nos dicen oren y yo digo voy a orar, hagámoslo, hagámoslo. Esto es algo que nos va a ayudar a todos. Algo más que debemos de ver acá es que aparentemente para Pablo el hecho de que oraran por él era algo muy importante, y de hecho es un tema recurrente a lo largo de diferentes epístolas. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5:25, en Colosenses capítulo 4, versículo 3, en Efesios 6:19, en Romanos 15:30. Usted puede ver cómo en diferentes ocasiones el apóstol Pablo pide oración. ¿De quién estamos hablando? De un apóstol. Este es un hombre que tiene revelación del Espíritu Santo constantemente. Este es un hombre que tiene capacidad de imponer manos y hacer que otros reciban dones espirituales. Él mismo afirma haber hablado en lenguas, haber ejecutado diferentes dones, y está pidiendo oración. Nunca sintamos que somos ese gigante espiritual que no ocupa la oración de alguien más. Pablo confiaba en esto. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Algo interesante también es que esa oración, hay dos motivos importantes por los cuales Pablo pide esa oración. Lo vemos acá. El primero, ¿cuál es? ¿Para que qué? Versículo 1. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Vemos acá algo muy interesante. Y bueno, de hecho él hace un contraste también. Dice, así como lo fue entre vosotros. Hay varias cosas para analizar acá. Cuando dice así como lo fue entre vosotros, nos dice mucho de los tesalonicenses. Ya vemos en el capítulo 1 de la primera carta cómo todo el mundo estaba hablando de su conversión, cómo dejaron los ídolos para ir al Dios vivo, cómo ellos iban predicando en toda la provincia de Macedonia y otros lugares, cómo Pablo no tenía ni necesidad de mencionar muchas cosas porque ya los tesalonicenses habían estado haciendo el trabajo en gran forma. Así que esto nos dice mucho de por qué en la mentalidad de la espiritualidad de ellos, según Pablo, son buenas personas para que oren por él. Y vemos también cómo Pablo usa esa figura de correr. Correr es algo que uno hace, ¿verdad? Por supuesto. Pero acá Pablo lo está hablando acerca de la palabra. En otras palabras,
hay una necesidad de que la palabra de Dios se esparza con rapidez. Y cuando usted quiere más rapidez, ¿qué necesita? Más personas haciendo su trabajo. Primero ocupa personas haciendo su trabajo y luego ocupa más personas haciendo su trabajo y ocupa que todas estas personas lo hagan bien. Y Pablo se incluye entre esos. Pablo no solo los mandó a predicar, él estaba predicando. Y él entiende que estas oraciones, junto con el actuar de los tesalonicenses y su obra con su equipo misionero, tiene que ver con que la palabra corra. Y muchas veces decimos, bueno, es que es algo que nosotros hacemos el evangelismo. Vamos a ir a evangelizar. Pero de cierta manera, si Pablo está pidiendo oración, nos muestra aquello que Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque si vamos a orar para que la palabra corra, y somos nosotros los que evangelizamos, pero ¿a quién estamos pidiendo? A Dios. Es decir, de alguna manera Dios nos está apoyando en el trabajo que hacemos. Y va a hacer eso, que la palabra corra, y además que sea como glorificada. En otras palabras, podemos ser buenos evangelistas, pueden haber buenos prospectos, pero aún así seguimos dependiendo de Dios. Y tenemos que pedirle a Dios para que esta palabra sea bien recibida, que la gente diga, sí, gloria a Dios por este mensaje que estoy recibiendo. Levantó la mano. Hermana Priscila. Ore por mí, no me espero hasta orar por esa persona en la noche, digamos, en algún momento posiblemente no me acuerdo. Y en realidad esto se lo copié a usted, porque usted es el que lo hace, yo creo que por su mismo problema también de que si no se le olvida, cuando una persona le dice a uno que ore, es bueno hacerlo de una vez, no tal vez esperar a que, bueno, para casa y oro, o lo que sea, antes de dormir, de orar, porque posiblemente se nos olvide. Entonces creo que parte de la responsabilidad de decirle a alguien, sí, yo voy a orar con usted, no es palabras, sino es tomar la responsabilidad de tomarla de una vez y no nos olvidar. Claro, claro, es un buen hábito. Incluso algunas veces cuando alguien dice, vea, ore por mí, por favor, tengo esta situación, usted puede decirle, ¿quiere que oremos en este momento? Oramos ya, ¿puedo orar con usted? Y hacerlo. ¿Por qué? Porque como dice usted, es algo que muchas veces se puede olvidar. Yo soy una persona que mi mente está ahí como en todo y en nada a la vez. Y sí, es un buen hábito. Además, si lo hubiéramos en otros sentidos, imagínense que es alguien que le dice, tengo hambre, no tiene algo de comer. Usted no dice, bueno, luego le voy a dar, ¿verdad? La necesidad está en el momento. Cuando alguien dice, ore porque tengo un dolor que me está haciendo daño, es en ese momento que el dolor está afectando. Y me ha pasado, no sé si es su caso, que alguien le dice, ore por mí, por esto y por esto. Y luego le dice a la persona, gracias por sus oraciones, viera que ya se me pasó, gracias a Dios, ya me curé. Y usted tal vez dentro de usted dice, vaya, yo no hice esa oración, qué vergüenza. O puede estar el otro lado donde usted dice, qué bien, yo oré por mi hermano y la oración fue contestada, qué bendición, qué bueno nuestro Padre. Entonces, es bueno de verdad darle la seriedad a esto, porque vimos, impacta la congregación. Y cuando nosotros oramos unos por otros, créanme que eso se refleja en la vida espiritual de la iglesia. La oración no es solo ese momento en el que se ora. Eso viene a crear una relación con los hermanos, como ya lo expliqué, y una relación con Dios. Y eso hace que la próxima vez que la iglesia se reúne, usted tiene personas espirituales ahí con usted. Así que, muy bien, buen comentario. Vemos entonces que uno de los motivos es para que la palabra de Dios corra, es decir, avance, no que se estanque, no que se detenga, sino que siga avanzando.
Y luego dice también otro motivo. ¿Para qué? Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Quién cree usted que puede ser algún candidato para esos hombres perversos y malos que Pablo está mencionando? ¿Quién será esos de los que no tienen esa fe? ¿Quiénes son esos que Pablo dice, no es de todos y ellos no son de los que sí la tienen y ocupo ser librado de ellos? ¿Quién cree usted? ¿Perdón? Los que lo perseguían, claro, recuerde Hechos 17, versículos del 5 al 8 y versículo 13, donde Pablo estaba en una seguidilla de parte de los judíos. Él estuvo en Filipos, tuvo que irse de Filipos, llegó a Tesalónica, tuvo que irse, llegó a Berea, después a Atenas, después a Corinto, y lo venían sacando de cada lugar que él llegaba, de una u otra manera. Así que definitivamente Pablo está pidiendo oración en medio de esa circunstancia. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y de qué manera Dios iba a intervenir en esto? Bueno, usted ve que Pablo pide la oración y luego en diferentes formas Dios se va encargando de que Pablo, así sea por medio de un bote, por medio de una persona que lo recibió en su casa, por medio de cosas que uno no puede entender, porque son eventos no sobrenaturales, es algo completamente natural, pero en la providencia de Dios, corazones que se abren terminan ayudando, e incluso estando frente a oficiales de Roma, como vamos a ver la próxima vez cuando lleguemos a la carta de los Filipenses, Pablo incluso en el pretorio, que es el lugar donde estaba, se cree, la familia real, y si no, por lo menos era un lugar oficial del gobierno donde él estaba siendo apresado, aún en sus prisiones, Pablo estaba pudiendo predicar el evangelio. Así que vemos cómo de una u otra forma estas oraciones van siendo respondidas. Y Pablo confía en que Dios va a actuar en medio de esas circunstancias a través de la intercesión de los cristianos. Es decir, cristianos orando unos por otros. Muy bien. Ahora recuerden, no es lo mismo interceder que mediar. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, solamente el sacrificio de Jesús pudo hacer que nos acercáramos a Dios. Eso es que es un solo mediador. Interceder es orar a Dios en favor de otro. Eso es todo. ¿Ok? Seguimos. Vea lo que dice acá. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Así que aquí hay una buena lección para nosotros. Es que Dios actúa y nosotros debemos de confiar. Como dice el texto, Él es fiel. Aquí básicamente algunos sugieren que Pablo hizo un juego de palabras, porque que incluso en español se puede ver, porque vemos que primero habla de que no es de todo la fe, pero Dios es fiel. Entonces, las palabras que se usan en el griego suenan muy similar, de modo que básicamente lo que está haciendo Pablo, según algunos, es decir, no todos tienen fe, pero Dios sí es fiel. No recuerdo exactamente, la palabra para fe es pistis, y ya voy a buscarles acá cuál es la palabra para que Dios es fiel. Es 2 Tesalonicenses 3, 4, ¿verdad? 3, 3, 3. Pistos, mientras que la fe es pistis, pistis y pistos. Entonces vemos que Dios es pistos y hay unos que no tienen pistis. Entonces básicamente la idea es, aunque algunos no tienen esa capacidad de confiar en el Señor, Dios es digno de confianza por cuanto Él siempre es fiel. ¿Ok?
Y Él, como dice acá, nos afirmará, es decir, nos va a poner en firmeza para que no seamos movidos y guardará del mal. Sigue diciendo el texto. Y tenemos confianza con respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí hay una lección muy importante, y es que vamos acercándonos casi al final de la carta. Ya Pablo ha dado diferentes mandamientos, los dio en persona, los dio a través de una primera carta, y ahora en esta segunda carta sigue dando algunos mandamientos. Y Pablo lo que dice es, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. En otras palabras, la lección práctica aquí para nosotros es, hay que esperar lo mejor de los hermanos que se han mostrado fieles. Hay que esperar lo mejor de los hermanos que se han mostrado fieles. Pablo conoció a los tesalonicenses, vio cómo ellos vivían, recibió un reporte en el cual ellos eran fieles, y aquí les dice, esperamos lo mejor de ustedes. A veces tenemos esa tendencia, no sé si a ustedes les ha pasado, algunos le llaman malicia indígena, otros le llamamos desconfianza, y es que muchas veces tendemos a desconfiar y esa desconfianza no nos da paz. No sé si usted le ha encargado a alguien que haga algo y usted está, ¿será que sí lo va a hacer? Y si no lo hace, mejor lo hubiera hecho yo. Es que si yo lo hago, yo sé cómo lo voy a hacer. Y yo sé que yo lo hago bien. Pero le pedí a este hermano o a esta hermana que lo haga. Hay que confiar en aquellos que se han probado fieles. Son sus hermanos, son cristianos, son personas que entregan su vida a Dios. Han estado trabajando, han estado haciendo las cosas bien. O está el otro caso, donde alguien dice algo y se malentiende, y uno dice, ¿será que me quiso decir esto? ¿O me quería ofender? ¿O qué era lo que tenía esta persona en mente? No piensen en las ofensas. No piensen que si fue que lo quiso descolar de algo. Piensen que su hermano y que usted está esperando una reacción de un cristiano. ¿Por qué va usted a esperar la mala voluntad de su hermano? Si se ha probado fiel en otras circunstancias. Quizás ha estado para usted o le ha ayudado o ya ha conversado con usted cuando ha sucedido alguna cosa. Entonces, ¿para qué hacerse un mundo en la cabeza cuando estamos hablando del pueblo de Dios? Estamos hablando de personas que normalmente decimos, esta es una persona que se ha demostrado como un buen cristiano. No necesitamos pensar en el peor escenario. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De hecho, hoy me llamaba una hermana y me dice, es que pusieron un mensaje en el grupo de WhatsApp. Y yo pensé que ese mensaje tenía que ver con que nos iban a estar revisando en las redes sociales y no sé qué. Le digo yo, no, ese mensaje que se puso en el grupo de WhatsApp era para prevenir esto, esto o esto. ¿Por qué motivo habría un cristiano de pensar de una forma negativa de otro? Bueno, porque quizás no ha leído este texto. Aquellos que se han mostrado fieles son dignos de confianza. Y aún incluso cuando aquel que es fiel se equivoca, porque los fieles se equivocan, ¿verdad? O levante la mano el que se considera fiel en Cristo y no se equivoca y nunca ofende a nadie y nunca dice algo fuera de lugar. Yo soy el más inoportuno en muchos de los casos. Todos nos equivocamos. Pero aún así, yo creo que si hemos llegado a tener alguna diferencia frente a Crister, ¿verdad, Cris? Luego hemos podido hablar y aclarar el asunto y todo sigue bien. Y luego la siguiente vez yo espero que ella espera algo bueno de mí. ¿Por qué? Porque trato de mantenerme como fiel al Señor, no que sea perfecto, no que haga todo bien.
pero trato siempre de tener un corazón que se va moldeando al propósito de Cristo. Igual debo de pensar yo de Guillermo, de April, de Giselle, de Martín, de Priscila, de Hadassah cuando sea su momento, ¿verdad, Hadassah? ¿Sí? Se queda viendo, ¿verdad? Ya es mi momento, ¿qué tengo que hacer? Dice. Debemos de esperar lo mejor de los hermanos. Ese era el concepto de Pablo. Pablo aquí está diciendo, y confiamos en que ustedes van a hacer lo que les hemos mandado. Tenemos que confiar entre hermanos, esperar lo mejor de los otros. Muchas veces me ha pasado también que en medio de un asunto, las personas temen, por ejemplo, arreglar un asunto con otra persona porque no sabe cómo esa persona va a reaccionar. Y van dejando el asunto y lo van dejando el asunto y se va haciendo pesado y pesado y pesado. Bueno, ¿y cómo? Es un cristiano, es un hijo de Dios, es alguien que sirve, es alguien que ha mostrado un cambio en su vida. ¿Por qué pensar que esta persona va a reaccionar mal? Porque tenemos una diferencia o un asunto de por medio. Tengo que esperar que esa persona va a reaccionar de la mejor manera. Y si no lo hace, pues hay otros pasos a seguir que aún así, como usted es una persona fiel, debe de buscar también hacerlo de la mejor manera. Entonces, debemos de ir construyendo esa confianza como pueblo de Dios, como hermanos, como cristianos, y confiar en mis hermanos. Una vez me pasó que se me perdió algo, creo que era la tablet de algo, y yo como loco, ¿y qué era? La tenían allá porque había una actividad y para que no se cayera, no se perdiera. ¿Yo por qué iba a tener que desconfiar de mis hermanos? Yo sabía que no me la habían robado, pero yo quería tenerla en mis manos y ya pregunté, no, aquí está. Entonces, es importante tenernos confianza. Y claro, más desconfianza me tengo yo conmigo mismo de que yo la haya dejado botada, quién sabe en qué lugar, ¿verdad? Pero pasa. Debemos de confiar. Confíen en mí, por favor, después de esta clase. Sigamos. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Nótese que esto Pablo lo está diciendo aún bajo el entendimiento de que ellos no son perfectos. Él les está diciendo, confíen ustedes, pero que Dios los enderece, ¿verdad? Que el Señor los encamine. La palabra utilizada literalmente quiere decir enderezar, ajustar algo hacia abajo, como cuando usted empieza a ordenar algo así. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Confiamos en ustedes y el Señor los va a ir moldeando. Es importante entender eso. Somos personas en un proceso donde Dios nos va enderezando, Dios va poniendo nuestro corazón en el camino que tiene que estar para el amor y la paciencia de Cristo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas? No contra mí, por favor. Seguimos. Ahora vamos a ver que Pablo hace un pero. Los peros vienen a cambiar, ¿verdad? Muchas veces la dirección, ¿verdad? O vienen a poner condiciones. Esta no es la excepción. Ahora Pablo va a empezar a hablar de asuntos morales. Ya pidió oración por él, le dijo que confiaba en ellos. Ahora les va a decir, pero hay algo que hay que cambiar. Hay algo que tenemos que trabajar. No crean que yo no sé de esto. Hay que poner esto en manos a la obra. Claramente, esto no aplica a todos los miembros en Tesalónica, pero se estaba convirtiendo en algo común. Y Pablo nos iba a esperar hasta que ya todos los miembros cayeran en esto. Ya lo que dice. Pero os ordenamos, así que aquí vemos la ley
de Cristo, vemos un mandamiento, vemos una orden apostólica que viene entonces del Espíritu Santo y de Cristo mismo. Pero os ordenamos, hermanos, ¿bajo la autoridad de quién? ¿En el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Dice, porque vosotros sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Vamos a ver que este versículo 6 y el versículo 14 van a encerrar un argumento como si fuera un sándwich. Vea lo que dice el versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Voy a hablar de los dos panes de este sándwich, figurativamente hablando. El que se pone arriba y el que se pone abajo tienen algo en común. ¿Qué creen ustedes que es? Exactamente, en el 6 dice, os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y en el 14 dice, y no os juntéis con él, hablando igual de los que viven desordenadamente. Así que la lección aquí, hermanos, que debemos de tener es, la desobediencia no se premia. No podemos premiar la desobediencia. Esto que estamos teniendo nosotros, esas risas que nos tenemos a veces cuando compartimos, hablamos. Hace poquito estuvimos preparando aquí material de evangelismo, trabajando juntos, unos recortando, otros doblando, otros pegando, preparando las cosas para el reino de Dios. Almorzamos juntos, trabajamos, nos gozamos. Eso es un premio que viene de Dios. Son bendiciones que vienen de Dios para su pueblo. Pero los que quieren andar sin ley y quieren andar en desobediencia no pueden ser premiados con lo que corresponde a los que sí viven ordenadamente. No podemos darle lo mejor del mundo cristiano a aquellos, y vea mis manos entre comillas siendo sarcástico, a aquellos que quieren lo mejor del mundo pecaminoso. Ellos no merecen lo mejor del mundo cristiano. Son dos mundos separados, uno es luz y el otro es oscuridad. Uno es santidad y el otro es pecaminosidad. Y los que están aquí y persisten aquí y se gozan acá en lo malo, no merecen que usted y yo nos contaminemos con congraciarnos en el modo en que ellos viven. Porque de qué manera vamos a tener una buena comunión con los que viven desordenadamente sin reprenderlos, porque ellos no quieren ser reprendidos. Ellos quieren seguir en su estilo de vida. Así que Pablo aquí dice que hay que apartarse del que vive desordenadamente. Y en el 14 nos da el propósito. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Y no es que nosotros los cristianos queremos humillar a las personas. Y no es que porque alguien apunte a otro con el dedo eso causa vergüenza. ¿Quién está avergonzado aquí porque yo hago esto? Así que el asunto no es señalar. El asunto es exponer el pecado que alguien tiene. Y el pecado sí trae vergüenza. ¿Recuerda usted a Adán y Eva en el jardín? Comieron del fruto, estaban siempre desnudos y de la nada, ¿qué les dio? Se avergonzaron. Qué raro, si eran esposos, nunca habían estado sin ropa. Ellos se dieron cuenta, empezaron a percibir las cosas malas que estaban alrededor de ellos y eso despertó una malicia.
a causa del pecado en el que cayeron. Pero el pecado les provocó vergüenza, incluso con aquel que los había creado. Entonces vemos que la disciplina tiene un propósito. Y el pecado va a avergonzar a aquellos que son disciplinados. Ve el versículo 15. Eso nos muestra la actitud que debemos de tener. Dice, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y esto me recuerda Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Quiénes son los que amonestan? Vosotros que sois espirituales. Así que debemos de ser espirituales para amonestar a otro. No es nuestro enemigo, es nuestro hermano. Y lo que queremos que es que deje de avergonzarse, que deje de vivir en el pecado, que deje de estar en aquellas cosas que causan pena. Pero sí nos debe de quedar claro que la desobediencia no se premia. Y si nosotros nos hacemos de la vista gorda y viene algún hermano que vive abiertamente en un pecado, vamos a caer en esto mismo porque estaríamos desobedeciendo lo que dice que esta carta, como dice aquí el versículo 14. Y somos dignos entonces ¿de qué? De ser señalados. Y deberíamos de avergonzarnos por no haber hecho la disciplina necesaria. Entonces, de una u otra manera, debemos de contemplar esto y entender que no queremos estar del lado señalado, porque se da vergüenza. Pero si estamos del lado santo, podemos seguir gozando las bendiciones del cuerpo de Cristo. Hermano Byron levantó la mano, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Ah, sí. Uh-huh. Pero a veces, la verdad, venga, hoy va a haber almuerzo, va a haber almuerzo. Pero mi pregunta es, cuando una persona llega, hágate, no es de afecto que no debería tener, tiene comunión con nosotros, podemos proceder para que esa Claro, tanto Pablo aquí en Tesalonicenses como Judas, incluso Pablo también allá en Primera de Corintios, capítulo 5 y 6, que va tomando temas, creo que es en el 6 donde les dice, con el tal ni aún comáis, puedo estarme equivocando. Vemos que el problema como tal no es necesariamente comer, porque digamos que estamos en una plaza de comidas comiendo y llega el hermano que vive desordenadamente y se sienta en la última mesa ya. Entonces, geográficamente, ¿cuál es el límite para estar comiendo con él o para estar en un lugar con él? O bueno, si los mandamos a que se siente allá en la esquina y nosotros los fieles nos sentamos a comer aquí, creo que la idea no es necesariamente comer, no es necesariamente, y el ágape va más allá de la comida, porque el ágape es lo que sentimos los cristianos. Y el problema del ágape en Judas es que ellos estaban recibiendo ese ágape. ¿Y qué es el ágape?
Ágape es el amor decisivo del cristiano. Entonces el problema es cuando yo indiscriminadamente a todos les digo, vengan, puedo tener comunión con todos, no hay problema, no pasa nada. Usted puede sentarse a comer con un hermano desordenado. Más de una vez me he tomado un café con alguien a quien yo llegué tal vez a hacer algún tipo de disciplina, una primera advertencia o incluso una segunda. Hermano, venimos a hablar con usted, hermana, venimos a hablar con usted. Claro, pásenos, ¿quiere cafecito, un vaso de agua, algo? Y hemos tomado café juntos, pero esa persona sabe que yo no estoy ahí validando lo que está viviendo. Esa persona sabe que yo estoy ahí tratando de rescatarle de ese agujero en el cual está metido. Hace poco, de hecho, Byron menciona los ágapes como en la percepción nuestra, ¿verdad? Del siglo XXI, las mesas, las comidas. Vino un hermano que lleva años sin congregarse. Se sentó entre nosotros. De alguna manera estaba relacionado con otro hermano que ese día estaba visitando. Y dijo, yo me reunía con la iglesia ya que se fundó hace tiempo y se cerró y yo me dejé reunir. ¿Usted conoce a fulano? Sí, aquí, allá. Y bueno, después de un rato le decimos, hermano, ¿sabe qué? Usted es un hijo de Dios. Usted no está bien. Usted no se va a salvar si sigue viviendo así. Congréguese. Si no es aquí en algún lugar, pero vuelva a Cristo. ¿Usted entiende eso? Sí, yo entiendo. Tengo que hacer cambios en mi vida. Entonces, esta persona estaba en el ágape, sí. Y el ágape precisamente que le dimos a él consistía en llamar al arrepentimiento. Comimos juntos, estuvimos en el mismo lugar, pero estuvo ese llamado también al arrepentimiento. Entonces, yo creo que tanto el problema en Judas como aquí, como en Corintios, el problema que se está señalando es, pequemos, vivamos como sea, tengamos comunión sin importar que ese es el problema. Pero si, al igual que cualquier actividad de la iglesia, es decir, la adoración no es para los visitas. ¿Quiénes son los que adoran al final? Los hijos de Dios. Pero en la adoración se da un mensaje. Con la Santa Cena nosotros proclamamos ¿qué? La resurrección de Cristo, su evangelio. Aún así coman o no coman del pan, sabemos que son los hijos de Dios los que van a ser adoradores de Dios, y no necesariamente porque hay una visita aquí, es que esa persona está en la total comunión del pueblo de Dios. Y no porque no queramos, sino porque su vida pecaminosa se lo impide, sus pecados, dice Isaías 59, 1 y 2, hacen una separación entre Dios y ellos. Entonces creo que tanto en Judas como acá, el problema es, habían pecaminosos entre la hermandad, incluso falsos maestros, ya entendieron
Ahora sí, recuperamos el audio. Sí, el ágape como tal es el amor de los cristianos para con cristianos. Y Dios nos manda amar también a los de afuera. Así que si a la actividad de convivencia vienen personas de afuera de la iglesia, incluso hermanos que ocupan arrepentimiento, puesto que les amamos, esa debe ser nuestra búsqueda hacia ellos. Y es de amarles para que vuelvan a Cristo. Y no amar su pecado con ellos. Porque si no estaríamos haciendo lo opuesto al propósito de Dios. Muy bien, vamos a ver rápidamente esto que está en medio del sándwich, ¿verdad? Como lo estábamos llamando. No es un sándwich, ¿verdad? Es figurado eso. No se vaya a comer la página de su Biblia. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y claro, Pablo dice que les imiten, ¿por qué? Porque ellos son imitadores de Cristo. 1 Corintios 11:1. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Básicamente acá se está utilizando un hebraísmo, es decir, una palabra que los hebreos, o una frase que los hebreos utilizaban. Cuando ellos hablan de comer el pan, se refieren a la alimentación en general. Y este hebraísmo tiene que ver básicamente con que andaban comiéndose el pan de otros sin pagar. Y no que cada vez que comamos pan con alguien o que comamos algo tenemos que pagarle. A veces ustedes me pueden invitar a comer. Pero el problema acá es que si seguimos leyendo, vea lo que dice. No porque no tuviésemos derecho, sino por dar nosotros mismos ejemplo para que no os imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino como entrometiéndose en lo ajeno. Vea qué interesante, la palabra para trabajo es ergos, y una preposición de ir alrededor es peri, y aquí la palabra es periergasomai. La idea de este verbo compuesto de trabajar y ir alrededor básicamente es andar curioseando, andar alrededor de los que trabajan. Ellos están alrededor de los que trabajan, pero no están trabajando. Andan curioseando, metiéndose en los asuntos ajenos, dan su opinión, pero no ayudan, no trabajan, pero sí me quiero comer su comida. Ese era el problema. Entonces, ¿qué andaban? Trabajando ellos alrededor, ¿sí? Porque andaban, ustedes visto las aves de rapiña que andan ahí viendo ver cuando ya un animal se muere para aprovecharse. Bueno, ellos no andaban volando en círculos, pero la idea es, andaban curioseando. Su trabajo era andar alrededor de los que sí trabajaban para aprovecharse. Entonces Pablo dice, el que no trabaja tampoco coma. Porque oímos que entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Andan de chepos, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica. Andan chismeando, andan desordenando más bien. Los que sí están haciendo las cosas bien. A los tales dice, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y aquí aprendemos entonces que trabajar es un mandato y comer es la recompensa de cumplir ese mandato. Un cristiano no puede de libre conciencia nada más decir, me la voy a tirar rico, ¿verdad? No voy a trabajar, voy a ser un vividor. Creo que esa es una palabra que aplica aquí. Voy a vivir de los demás sin yo preocuparme. Eso no puede ser parte de la idea cristiana. Ya como tanto en el versículo 10 como en el versículo 12, Pablo hace esa relación. El que no trabaja, no coma. El que trabaja sosegadamente, coma su propio pan.
Son dos ideas paralelas donde muestran el resultado del trabajo y su recompensa. ¿Por qué creen que podían estar estos cristianos haciendo esto? Claro, algunos les dijeron que ya había sucedido la venida del Señor, que ya el Señor estaba por llegar quizás. Entonces dijeron, si ya el Señor viene, yo me desentiendo de todo, dejo mis propiedades, dejo mi trabajo y alguien más me alimentará. ¿Y quién más que esos cristianos que son buena gente, verdad? Son mis hermanos, no me lo pueden negar. No me pueden negar la ayuda. Bueno, quizás no tenemos tanto tiempo, pero esto nos muestra un principio también de la benevolencia. Y es que la benevolencia es para aquellos que realmente se la merecen. Para aquellos que no pueden, bajo una circunstancia específica, cubrir sus necesidades. Y no porque aquellos no quieren gastar lo suyo, o no porque no quieren trabajar, es porque hay una necesidad fuera de su alcance y el cuerpo de Cristo puede ayudar. Pero no es una billetera abierta para todos los que quieran estar alrededor como rapiñas y viendo a ver qué sacan de la iglesia. El que no trabaja, que no coma. El que trabaja, coma sosegadamente. El que trabaja y apoya en la iglesia, es comprometido, es fiel, pasa una dificultad, que se le ayude. Aquel que solo viene cuando ocupa y a pedir, creo que eso es una luz roja que se enciende. Y debemos de tener cuidado también con cómo administramos los bienes de la iglesia. Finalmente, Pablo dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Ya discutimos el 13, el 14, el 15. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación, dice Pablo, es de mi propia mano, de Pablo, que es signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La última lección que sacamos acá es que Dios es la fuente última de paz y gracia. Ya ha buscado la paz de muchas formas, ha buscado la bendición de muchas formas, si no la ha alcanzado, necesita buscarla más en Dios. Dios es la fuente última de paz, dice el Señor, sea con vosotros. Así que en el Señor podemos encontrar la paz incluso en medio de los problemas. Y podemos encontrar la gracia, las bendiciones, el favor, incluso cuando otros tratan de sacar provecho de nosotros. Dios es la fuente última de paz y gracia. Y bueno, es muy interesante que Pablo dice que esta es la firma de sus cartas, que es de su propia mano. Es decir, los que vieron esta carta tuvieron que decir, ok, aquí está, esto es auténtico de Pablo. ¿Por qué? Recuerde que en el capítulo 2, versículo número 2, vemos como habían unos que andaban enviando pseudo cartas falsas, haciéndolas pasar como de Pablo. Así que Pablo dice, esta no es una de esas, aquí está mi firma, esta es la forma en que yo escribo. Y creo que hay otra carta por ahí que dice también, mirad con cuán grandes letras os escribo. Tal vez alguien lo tiene en mente y puede decir el pasaje. La carta de los Gálatas. Okay. Así que vemos que Pablo tenía sus formas, ¿verdad?, de mostrar la autenticidad, y esta es una de ellas. Gracias, hermanos. 6:11 Gálatas 6:11, ok. Así que ahí puede ver otra forma en que Pablo dice, vean la autenticidad de esto que estoy poniendo. Gracias por su tiempo, hermanos. Esto fue la carta segunda a los Tesalonicenses.